Buenos días a todas las personas que se hacen de día, buenas tardes a todas las personas que se hacen de tarde y buenas noches a todas las personas que se hacen de noche. Hoy aquí conectado nuevamente sobre el ciclo de los 16 de un Difá, los 16 Meis Difá, donde hoy vamos a hablar de un Meis al cual nos va a dar mucho. Ese Meis se llama Oche Meyi. Hemos esperado, muchas personas me llaman y me dicen, Alexander, y muchas de las preguntas que nos hacen a nosotros los babalawos, nos las hacen por el Ordun Oche Meyi. Y el responderle el Ordun Oche Meyi creó mucha polémica. Es un Ordun de demasiada polémica. Es un Ordun donde para podernos expresar nosotros de la magnitud de Ifá Huache con Otá, esperamos llegar al Ordun Oche Meyi para no haber nada sobre lo personal, ni alterar ningún proceso de rama, ni mucho menos navegar entre las consecuencias de los ceremoniales dictados de las ochas. Y sé que va a ser un Ordun muy polémico. Y no nos vamos a sentar aquí a poder decirle lo que se puede y lo que no se puede. Vamos a sentarnos aquí a tratar de rescatar todas las dudas que hoy se albergan del Ordun Oche Meyi. Yo quiero felicitar a mi madre, a mi familia, a todas las personas que día a día están con nosotros y se conectan, que hemos pasado a ser una familia. Yo quiero que todas mis felicitaciones y mis bendiciones lleguen a esas personas y que siempre, cada día más, podamos llegar a la comprensión que hemos llegado y a la base de estudio que sin querer estamos otorgando tener. Y este Ordun Oche Meyi hoy nos va a dar a nosotros un aclarar de muchas cosas desde todos los aspectos, y fui bien cuidadoso al sentarme a hablar Oche Meyi para poder ponerle a ustedes sobre la mesa muchas de sus determinaciones o dudas que abordan sobre este Ordun Difá. Nosotros hemos venido reconstruyendo los 16 Meis Difá. Nosotros hemos venido reconstruyendo los 16 Meis Difá y desde Baba Yowe hemos tenido la frecuencia hasta el Ordun Eyelembere, que fue el que hablamos. Y abordamos diferentes tipos de voces de este Ordun y abordamos diferentes tipos de voces que queríamos llevar, como el de Dibre, el esbo del Instituto en Vida, el esbo de Egun, diferentes voces que avalan al Ordun Irete Meyi. Irete Meyi nos dejó ver a nosotros infinidades de cosas. Y ya hoy vamos a abordar un Ordun que vamos a prestarle mucha atención, porque después que me pronuncie respecto al Ordun Oche Meyi, sé que van a venir muchas disyuntivas. Esas disyuntivas yo se las voy a dejar puestas en documentos. Le pido disculpas a las personas si otorgan leer el documento y no lo logran entender. Léanlo una vez, 2 veces y 3 veces. A personas que son del culto de la Tierra Ocha, por favor, lean este documento. Las personas que están iniciadas en la Tierra Ocha de la óptica de Obba Oriate, por favor, Ifá le entrega estos documentos. Estas personas nuevas que se están iniciando en la regla de Obba Ni Oriate, nosotros a estas nuevas generaciones que son hermanos de nosotros y trabajan para con nosotros, también le vamos a brindar esto. El Oche Meyi no es personal con la Tierra Ocha, ni Oche Meyi es personal con el Obba Oriate, ni Oche Meyi es personal con el Babalawo. Oche Meyi tiene muchas prohibiciones, tiene muchas alertas, tiene muchos detonantes que van a detonar por el camino, y por eso le quiero hablar de esta forma para que no haya malas interpretaciones. Oche Meyi, cuando bajó al plano terrenal, fue exacto. En Oche Meyi nos van a dejar ver todas las calamidades de Yaloti. Y si de verdad piensan que en Oche Meyi uno de los problemas más pequeños que hay es Yaloti, Oche Meyi le va a revelar que hay una gran confusión. El proceder de Oche Meyi lo va a dejar todo claro. Dice el Ordun Oche Meyi que por primera vez, después de Otura Meyi y Ifá y Malé, cuando vino Eyelembere, nos dejó ver quién era Ololodi, nos dejó ver cuáles fueron los problemas de Ololodi, cuáles eran los problemas de Yalodi,
cuáles eran los pactos que Ochun tenía para con Orunmila. Y en ese mismo momento, en el orden Ochemeyi, ya hoy nos van a detonar el interés completo del sexo femenino. Ochemeyi, a pesar de ser un orden cuando no corre por lo femenino, va a correr completo sobre la conversación fémina. Y esta conversación fémina se esconde detrás de diferentes tipos de detonadores que a nosotros los masculinos nos pueden cuidar. Pero esto va a pesar mucho más en el sexo femenino, tanto religioso como en comportamiento, como en la salud y como en la presencia de la mujer. El hombre, cuando aborda Ochemeyi, hay muchas soluciones por mediación de Ifá, y si es hijo de Changó, van a haber soluciones por mediación de Changó. Cuando abordamos Ochemeyi y analizamos todos los caminos que hizo adivinación Ochemeyi, empezó por primera vez las consagraciones de la Xocha, al cual ya nos vienen hablando Odudua, cómo fueron sus consagraciones para con sus hijos y la barbería de nosotros. Pero ya Ochemeyi se nos va a meter en una antesala del Dilogún. No hay forma que nosotros no hablamos que por primera vez se tiró el Dilogún en el mundo. Pero ya aquí había eco el Edifá. Y la adivinación que se le fue a hacer a Yalorde se hizo con un epe el Edifá. A donde Orunmila le dijo a Yalorde que iban a hacer un ceremonial tan grande donde muchas cosas iban a suceder y se manifestaba por mediación de Dilogún. Y entonces por primera vez se tiró el Dilogún, cómo habla el Dilogún, las bendiciones que tiene el Dilogún y cómo es una conversación a cual se tiene que tener respeto y se esconde detrás del Dilogún. Y Orunmila fue capaz de penalizar a su Epeledifá y darle chance a que Yalorde por primera vez confrontar el sistema de adivinación de Dilogún y la tierra Ocha. Nos van a empezar a ver detonantes en la tierra Ocha. Quiere decir que es un orden que nos va a dejar nueva vida, nos va a dejar nuevas instrucciones de vida, nos va a dejar un acople total del proceso de adivinación de Ifá a la adivinación de la Xocha. Ya vamos a bajar de la escala de los orumales y del gran proceder de Ardelén Ifá y de ese écuele de Avecinia, junto con los poderes de Odudúa, junto con los batalaces y los pactos que se hacen. Y no es para nuevo que cuando se habla sobre el Dilogún de Ochanlá y se habla sobre el Dilogún de Odudúa, el babalao sabe de dónde viene el Dilogún de Odudúa y cómo se pronuncia con Ochanlá. Y cómo Ochanlá, Orizaye y todos estos pactos vienen primero que Ochun. Quiere decir que aquí el tiempo nos está dejando cómo vamos bajando de escalas celestiales hasta finalmente llegar a lo que hoy tenemos. La Xocha o los Yoruba, y cómo Ochemeyi nos da a entender que la palabra Yoruba significa nos traicionaron. Quiere decir que nos van a dejar ver muchas cosas y ya vamos a canalizar lo que son las Xochas regulares. Nos van a presentar que el primero va o Bater o va Oriate, que tiraba el Dilogún en la parte masculina, era Lafin, era Changó, que tenía el poder de adivinación del Dilogún, y de Oranillán tiraba el Épele, pero funcionaba por el Dilogún, que fue el que le hizo adivinación a Yalorde cuando se usó con el Dilogún, y por qué Changó pasa a jugar un rol importante. Y parando ahí un momentico, analizamos en este mismo momento que ya estamos en Ochemeyi por Ifá, donde van a dar una lectura a los Odun del Dilogún, donde por primera vez se tiró el Dilogún, donde por primera vez a quien le tiraron el Dilogún fue Ochun. Ochun no lo tiró, quien se lo tiró fue Changó. Entonces ahí vamos a analizar desde salida que Ochemeyi dice que la mujer no tira Dilogún. No que sea Ochemeyi, la mujer no tira Dilogún. Usted puede tener la lectura del Dilogún, usted puede tener el funcionar del Dilogún, usted puede funcionar con el Dilogún sobre un lavatorio, usted puede lavar el Dilogún, pero ese lugar de sacerdote arriba de una estera con un tablero en forma de mimbre, con la consagración judicada al Odun, al cual nos dicen que tenemos que judicar, y todo el proceder que viene por el camino, que hasta hoy muchas personas decían, Alexander, pero si las primeras eran las mujeres. No, las primeras no eran las mujeres. Dice Ochemeyi que las mujeres tiraron el caracol, que las mujeres se sublevaron y que las mujeres cargaron su penalidad
por el comportamiento que cargó Yalorde. Dice eso el Ordun Ochemei. Porque la creación habló sumamente claro. Oranillán habló claro. Abdelén Ifá habló claro. Y en el Ordun Ochemei, que es el único Ordun que otorga tener la tierra ocha de defender el Dilogún, aquí hay documentos que si no están en la calle, nosotros los tenemos. Cómo esa adivinación se le hizo Orúmila a Yalorde por mediación de un épele, y cómo quien hizo adivinación para Yalorde fue Alafin por mediación del Dilogún. Por primera vez en la tierra ocha ya sale a la vista que es la tierra ocha, cuál es el pronunciar del Dilogún y cómo Yalorde fue la primera que lo hizo tirar al piso, pero quien lo tiró fue Alafin. Quiere decir que ahí vamos a descartar desde el primer momento que no hay historia en el Ordun Ochemei que avecine que la mujer tiró el Dilogún cuando ahí nació el Dilogún. Por primera vez que se lo lanzaran. Si hoy lo adjudican a que lo tiró Ochun, no engañen a las personas porque yo voy a subir el camino. Ochun nunca tiró ningún Dilogún. De por ende el Ordun Ochemei tiene un tabú con el Dilogún de Yalorde muy grande, que ahora hoy vamos a hablar del tabú de Yalorde, que es el verdadero tabú. El Eguá es la sentencia y Obatalá es el dueño de la tierra de la Socha. Entonces hoy no les voy a decir cómo se retira el Dilogún en el Eguá. Hoy les voy a decir dónde empezó la falta de respeto con el Dilogún, cómo fueron las actitudes que trajo este resonar del Dilogún y por qué el Dilogún en Ochemei de salida tiene prohibiciones hasta en el tablero de Ifá. Cuando el Babalao es capaz de iniciar una mujer en la regla de Ifá y esta mujer es hija de Yalorde y viene con el Ordun Ochemei, ahí el Babalao tiene que parar por primera vez delante de este signo. Para que ustedes no me digan que no hay prohibición. Sí hay prohibición. Yo se la quiero explicar, ahí hay algo por dentro de mí que no me la deje explicar. Fíjense cómo es la problemática, porque es muy complicado. Demasiado complicado, y lo que yo voy a exponer posiblemente pueda ser una detonante. Pero ¿cómo paro Ochemei? ¿Cómo le explico Ochemei si sé que al final me lo van a esperar en el Dilogún, en el Eguá, en el Itá? Y yo no me voy a sentar a hablar de ese camino. Yo le voy a explicar lo que dice el camino, pero me interesa más hablar los Ochemei para el mundo entero, para mis religiosos, y casarlo con Iretemei. Pero que no se olviden que el plato más fuerte es que le voy a aclarar qué pasa con Yalorde, qué pasa con Obatalá, qué pasa con el Eguá, quién es Ochemei, lo que dice Ifá que se hace en Ochemei, la actitud por primera vez de la Socha, el primera vez que tiró el Dilogún a la tierra, cómo se le adivinó a Yalorde, pero no lo tiró Yalorde, lo tiró Alafin. Quiere decir que esta historia ya de la parte de la Socha se las voy a dejar un momentico ahí, para que ustedes sepan que por primera vez en el mundo se va a hacer la adivinación a la mujer por mediación de Dilogún. Y la confianza fue Alafin. Quiere decir que el Dilogún estuvo bien representado. Alafin fue quien representó el Dilogún, quien tiró el Dilogún y quien le leyó el Dilogún a Yalorde. Quiere decir que aquí ya queda claro que la posición de Obba Oriaté, aunque después de esta directa me saquen fotos de 20.000 esclavas tirando el Dilogún, con el mayor respeto, yo creo en Orula. Yo no creo en la participación de los seres humanos en cualquier año. En el año 41 hubieron gente que cometieron errores. En el 2020 lo estamos viendo, pero los documentos que nosotros les vamos a subir a ustedes son de Ifá, que son de los 16 meses de Ifá, que el año 41 dijeron que lo iban a hacer porque dice el Ordun Ochemei que fue el detonar para que la tierra ocha le pagara con la ingratitud más grande a la adivinación de Ifá. Dice, no se creen los Babalao. Es un Ifá que por ende dice Ochemei que Ifá se separó porque Ochemei no quiso respetar a Orúmila y Orúmila solamente hizo una gran adivinación. Por primera vez se iba a tirar un Dilogún, se iba a funcionar sobre un Orisa llamado Yalorde, que fue a hacer poder de adivinación por los problemas que Yalorde tenía.
Yalorde confrontaba serios problemas y todos aparecen en el Ordun Ochemeyi. Yalorde fue mujer de la vida. Yalorde vivió con Bobo Galeno Ocha. Yalorde tuvo relaciones con Changó. Yalorde vivió con Obatalá. Por mucho tiempo vivió Yalorde con Obatalá. El Ibín le hizo grande daño a Yalorde. La babosa no tiene que ver con Yalorde y finalmente Obatalá tuvo que ceder para que ella fuera a vivir con Orúmila. Quiere decir que de todos los Okuní o estas deidades masculinas que vivieron con Yalorde, Obatalá fue capacitado de durar el tiempo más grande, pero finalmente el H de Obatalá perjudica a Yalorde. Escuchen esto, para que vean hasta dónde va esto. Obatalá vivió con Yalorde, pero no le dio la felicidad a Yalorde. Y el machuquillo de la cabeza más grande, que es la babosa, no tuvo H para Yalorde. Quiere decir que el gran proceder de Ayalá y de sazonar las cabezas que se hacen en la responsabilidad de Obatalá y el mayor secreto es Ibín, es la babosa, a cual Bobo Galeno Ocha la acepta. La única deidad que no lo aceptó fue Yalorde. Y por primera vez aquí se tiró el caracol para que ustedes sepan qué cosa es Ochemeyi y no se dejen decir más mentiras. Quiere decir que en la tierra Ocha, Yalorde con Ochemeyi, ni Obatalá lo puede salvar. Porque el asiento de Obatalá la volvió a perjudicar. Quiere decir que Ochemeyi nos viene hablando a nosotros que este Ordun cuando venga en Estera y es con Yalorde, hay que tener tremenda precaución. De por ende, todos estos problemas que Yalorde arrastró llegaron hasta el tablero. Cómo perdió, cómo se entretuvo, cómo fue mujer de la vida, cómo vivió con diferentes tipos de hombres, cómo finalmente vivió con Ifá, cómo encontró con Orula su tranquilidad y por mediación del Épele de Ifá en un poder de adivinación viene Ochemeyi y Orúmila le dice a Yalorde que era el momento para quitar todos los problemas que Yalorde tenía. Yalorde se expone y le dice a Ifá que cuáles eran sus problemas. Le dijo, mira, tienes de concubina, tienes de negociante, tienes de todo lo que sinceramente puedan otorgar calumniar a una mujer. Pero yo, como soy Orúmila y tengo el gran poder de adivinación, te otorgo decir que para que todo esto se quite, usted tiene que ir nuevamente a hacer parto a la orilla del mar. Y usted tiene que ir con una concha que fue donde usted nació. Y usted debe ir ahí a la orilla del mar, porque a la orilla del mar se hace el sufrimiento de usted, de Meapetebí, Ochemeyi. Y ese sufrimiento usted lo tiene, porque su primera disyuntiva fue con su hermana Yemayá. Y usted debe de ir allí. Ochemeyi nos otorga a nosotros porque Ochun y no Chedí ni Odiche. Atiendan, estamos en Ochemeyi y en Odimeyi hablamos y ahora estamos Chedí, Odiche, Ochemeyi. Ya estamos con Yemayá y Ochun a la orilla, a la misma altura y ustedes no saben. Ustedes le dicen que hay que poner a Yemayá a la misma altura, a Ochun a la misma altura y usted le tiene que pedir a Yemayá y le tiene que pedir a Ochun porque usted es hijo de las dos aguas. No, díganle que le expliquen bien. Díganle que en el Ordun Ochemeyi nace como Yalorde, vivía en una concha muy hermosa y por su comportamiento se retiró. Y Yemayá le llevó el poder más grande que tenía su hermana, Insu, para que su hermana dejara guardado el gran poder del cambio de vida, de los errores que ella iba a cometer por el camino, que fueron muchos. Los dice Baba Yorbe también. Naufragó, pasó trabajo, calamidades y circunstancias. Y en el Ordun Ochemeyi ya ella se desfallece al piso delante de un tablero por mediación de un épele donde dice Orúmila que por primera vez Yemayá iba a dar su paso adelante y se le tenía que pedir su dilogún para que la mujer hija de Ochun, que delante de un tablero, miren, Orula, delante de un tablero, viniera Ochemeyi y tuviese que llegar a la tierra Ocha, cuando se lavara el dilogún de Yalorde en el lavatorio y se hicieran las cosas que se hicieran, cuando Ochun fuera la cabeza de esa persona, dentro de esa sopera, el dilogún que tenía que ir era el de Yemayá y el de Ochun iba en una jícara. ¿Y por qué Ochemeyi, hija de Ochun, no se le pone ni el dilogún en la cabeza? ¿Por qué se lava una mano de dilogún por Yemayá y es la boca dentro de Ochun y la maldición de Ochun nace por Yemayá?
cómo abandonó la concha, cómo abandonó el mar, cómo pasó trabajo, cómo Yemayá le quitó el insu y cómo después que le quitó el insu, ninguna de sus consagraciones en el plano terrenal las conllevaron a volver a ser la misma santa que salió del mar, hasta que Yemayá no le dio un manojo de caracoles del mar que se lava en Ochemeyi. El babalao lo manda y la hija de Ochun, que va a la tierra Ocha a coronarse y al orde. Después que ustedes terminan ese lavatorio en el bordún de las Ochas, se le enciende una vela, se pone de aparte, se suben las 5 taces y se vira el dilogún para el lavatorio de Yemayá. Y ese dilogún del lavatorio de Yemayá es el primero que le enseña al mundo que ahí está la prohibición de Ochemeyi. No es en el Eguá, es en la falta de Yalorde a Yemayá. Cómo Yemayá la sentenció, cómo la palabra de Yemayá entró en el tablero. El épele lo guardamos y el primer dilogún que nosotros sacamos para darle la razón a que Ochemeyi pase más trabajo no es el de Eguá, familia, es el de Yemayá, como se hace el pacto con Yalorde. No sé si eso hoy ustedes lo tienen, no sé si mis hermanos los babalaos lo hacen de esta forma, para que no me digan más a mí qué hacemos con Ochun. La problemática de Ochun está en la vida que Ochun vivió, las faltas que Ochun cometió, las maldiciones que Ochun arrastró y cómo quien las puso y quien las quitó fue Yemayá. Y cómo Orúmila, cuando viene este orden en Ifá, hay que decirle a la hija de Ochun, si se bajó Ifá con Ochemeyi, que tiene que destapar Yalorde, tiene que meterle los dilogunes de Yemayá, tiene que llevar a Yalorde a la orilla del mar y tiene que rendirle moforibales a Yemayá, al dilogún. Y esa cita de Yalorde se hace con el manojo de caracoles de Yemayá. Ese es el verdadero tabú de Ochemeyi. Porque el del Eguá no es un tabú, el del Eguá fue una hazaña de falta de respeto cuando los obases oriateses no respetaban la conversación de Orúmila. Porque en donde primero se pronunció Ochemeyi fue en un écuele. De un écuele bajó un dilogún. De un dilogún que Yemayá le quitó la maldición y finalmente lo tiró Changó para quitarle las maldiciones a las hijas de Ochun que venían por mediación del abandono de donde nacieron, no en el río, en una concha a la orilla del mar. Hablen eso por Ochemeyi. Eso es lo que tienen los babalaos para hablar por Ochemeyi. La persona que haya estudiado esta religión sabe que todas las falacias que están hablando de Ochemeyi no tienen que ver nada una cosa con la otra. Entonces hoy me dicen, Alexander, ¿qué hacemos con Ochemeyi? Ochemeyi, oiga familia, cuando Ochemeyi viene en el Eguá, lo primero que ustedes tienen es que atender el plato de Ochun, que ya viene hablando Ochemeyi en el Eguá, que aquí no se ha hecho nada. Que esa mujer que se está haciendo santo, o esa persona que se está haciendo santo cuando se llega al plato de Yalorde, sea su ángel de la guardia o no sea su ángel de la guardia, hay que parar. Hay que sacarle el dilogún de Yemayá, hay que meterlo en agua, hay que virarle el dilogún de Ochun para Yemayá, tirarle de Yemayá, rendirle moforibales al dilogún de Ochun y quitarle el dilogún de Ochun, porque ahí sí está Oche Tonti, Ochemeyi. Porque el dilogún de Ochun no se tiró, porque lo tiró Changó y tuvieron que meter un orum de Ochun para Yemayá con el dilogún.